¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a estas pequeñas clases virtuales de lo que viene siendo la clase de física para el grupo 3. La idea de estos videos es mostrarles a ustedes un poco sobre los temas que en teoría deberíamos estar viendo, pero que debido a los tiempos de contingencia pues no nos es posible estar de manera presencial. Como les mencioné en el grupo de Facebook, la idea es que ustedes van a tener estos apuntes que están viendo ahorita en formato PDF, que básicamente, como pueden ver, son los apuntes que yo utilizo durante la clase propiamente con mi puño y letra. Esto pues les puede generar algún conflicto de vez en cuando en relación a pues la letra que yo manejo. Sin embargo, espero que con la explicación ustedes lleguen a entenderme. Entonces la idea es que ustedes tengan estos apuntes en PDF, puedan visualizar cada vez que ustedes lo deseen este tipo de videos y posteriormente si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, podemos vernos a través de la plataforma Zoom, que más adelante les daré un poco más de detalles sobre eso. Entonces, retomando un poco sobre lo que ya habíamos visto, nosotros en la última clase que nos vimos por ahí del mes de marzo, vimos lo que viene siendo el movimiento circular uniformemente acelerado. En clases anteriores habíamos visto en la parte de cinemática el movimiento uniformemente acelerado, el movimiento en caída libre y la combinación de ambos que nos daba un movimiento parabólico. En este caso, lo que viene siendo el movimiento circular uniformemente acelerado, pues les había comentado que no es más que este movimiento se presenta cuando una partícula o un cuerpo sólido describe lo que viene siendo una trayectoria circular. Esto quiere decir que vamos a tener un cuerpo representado aquí con el punto P y se va a recorrer de manera circular. Ahora, esta partícula puede aumentar o disminuir su velocidad de una manera constante por cada unidad de tiempo, con lo cual vamos a llegar a que este movimiento circular se comporte como un movimiento circular con una aceleración constante. Pero primero vamos por partes. Este cuerpo, esta partícula, se va a encontrar en un punto. Este punto, en coordenadas polares, nosotros podemos encontrar dicho punto a través de dos parámetros. El primero, mediante un ángulo de inclinación, y el segundo, mediante un radio. Junto con estos dos podemos nosotros encontrar la posición de cualquier partícula o de cualquier cuerpo en una trayectoria circular. Lo que nos va a dar entonces a esta parte de aquí, que se va a llamar abertura de la circunferencia. Por lo tanto, para encontrar o para relacionar lo que viene siendo la abertura, el ángulo de inclinación y el radio, este ángulo va a ser igual a la abertura entre el radio, lo cual nos va a dar en unidades de radianes. Este ángulo también lo podemos, en movimiento circular uniformemente acelerado, nosotros lo podemos llamar como desplazamiento angular. Esto quiere decir que a un tiempo inicial nuestra partícula va a estar en un cierto punto y le va a corresponder un cierto desplazamiento angular o θi. Posteriormente, esa partícula va a seguir su movimiento circular hasta un tiempo final o un tiempo 2. En ese tiempo final le va a corresponder lo que viene siendo un ángulo o un desplazamiento angular final o θf. De manera entonces que la diferencia del desplazamiento angular pues nos va a ser más que el ángulo final que nosotros obtengamos al tiempo final menos el ángulo inicial que nosotros obtengamos obviamente el desplazamiento angular inicial pues va a estar relacionado con el tiempo inicial y el desplazamiento angular final va a estar relacionado con el tiempo final.
De manera entonces que podemos encontrar una relación estrecha entre el movimiento circular con el movimiento rectilíneo uniforme. ¿De qué manera? Pues de que si ustedes observan, aquí tenemos un delta de desplazamiento, aunque en este caso se le llama desplazamiento angular, pero viene siendo lo que nosotros habíamos visto en un movimiento rectilíneo como la posición final menos la posición inicial. Asimismo, pues entonces cuando teníamos un movimiento uniforme, teníamos que la diferencia del desplazamiento entre una diferencia de tiempos o un delta de tiempo nos iba a dar una velocidad angular. Lo mismo sucede con el movimiento circular. Vamos a tener nosotros una diferencia de desplazamientos entre una diferencia de tiempos, lo cual nos va a dar lo que se conoce como una velocidad angular promedio. Esta velocidad angular promedio, sus unidades van a ser radianes por segundo. Y también les había comentado que por convención, teníamos que el movimiento circular que va en sentido contrario a las manecillas del reloj va a tener un signo positivo, mientras que un desplazamiento circular que va a estar en sentido de las manecillas del reloj va a tener un signo negativo. Acuérdense que básicamente el signo nos va a indicar la dirección del desplazamiento. Ahora, también en un movimiento rectilíneo uniforme habíamos visto lo que era una aceleración. Y una aceleración pues es el cambio de la velocidad con respecto a un cambio en el tiempo. Lo mismo sucede aquí en el movimiento circular. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ahora nuestra aceleración se le va a llamar aceleración angular y va a estar denotada por nuestra letra Y llamada alfa. De tal manera que vamos a tener que nuestra aceleración angular va a ser igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial sobre un delta de tiempo. Esto va a ser igual a un delta en la velocidad angular promedio sobre un delta de tiempo. Para verlo un poco mejor, a comparación de mis dibujos, ustedes pueden observar en esa parte vamos a tener una partícula a un cierto tiempo. A ese cierto tiempo le va a corresponder una velocidad angular. A medida que nuestra partícula va avanzando por esa circunferencia, va a ir obteniendo otra velocidad angular, que en este caso se le denota como la velocidad angular omega prima. Y esto a otro tiempo, que no es más que un tiempo o un t prima. De tal manera que el cambio en la velocidad angular va a ser igual a la velocidad angular final, omega prima, menos la velocidad angular inicial, u omega, en un intervalo de tiempo, t prima menos t. De tal manera entonces que nuestro movimiento circular uniformemente acelerado va a tomar como suposición que esta aceleración no va a cambiar conforme el tiempo, sino que se va a permanecer, o básicamente va a permanecer constante. ¿Dónde podemos ver un movimiento circular en la vida real? Bueno, en realidad en muchas aplicaciones podemos ver movimientos circulares, desde el tambor de una lavadora, incluso un carro que va por una curva. La órbita de la Tierra en algunos casos se puede considerar como una suposición que es una órbita circular, aunque en realidad sabemos que en la vida real no sucede. Pero básicamente este movimiento pues nos da un acercamiento a muchos de los acontecimientos que suceden en la vida real. Y como estos acontecimientos los podemos observar de una manera matemática, los podemos más bien analizar de una manera matemática. ¿Y cómo los vamos a analizar? Bueno, como les había mencionado,
debido a que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y este movimiento circular uniformemente acelerado son similares, entonces vamos a tener que las fórmulas que nosotros utilizamos para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado van a tener una semejanza con el movimiento circular. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que nosotros cuando teníamos un movimiento rectilíneo denotábamos simplemente como una velocidad rectilínea, mientras que el movimiento circular lo vamos a denotar como una velocidad angular u omega. Asimismo, un desplazamiento o una distancia, que teníamos un desplazamiento, una distancia final y una distancia inicial, ahora lo vamos a sustituir por lo que viene siendo un desplazamiento angular. Y finalmente, en la parte de la aceleración, esta aceleración rectilínea ahora nosotros lo vamos a sustituir por una aceleración angular. Entonces vean cómo aquí tenemos una similitud con las fórmulas que anteriormente habíamos visto. Por ejemplo, en este caso teníamos para un movimiento rectilíneo uniforme teníamos por ejemplo que la velocidad final era igual a la velocidad inicial más lo que viene siendo la aceleración por el tiempo. ¿Sí? Entonces vean la similitud. La velocidad final pues va a ser ahora la velocidad angular y la aceleración va a ser una aceleración angular. De tal forma que todas estas fórmulas que ustedes tienen aquí son fórmulas que ya hemos visto en temas pasados. Hasta aquí entonces nuestro movimiento circular uniformemente acelerado tiene una similitud en el movimiento rectilíneo uniforme. Sin embargo, el movimiento circular tiene sus propias características. ¿Cuáles características? Bueno, si se fijan, todo esto que tengo yo acá arriba es velocidad angular, es aceleración angular y es desplazamiento angular. Sin embargo, cuando una partícula está dando vueltas sobre una trayectoria circular, no solamente va a tener una velocidad angular, sino que además va a tener lo que se conoce como una velocidad tangencial. Déjenme cambio a un diagrama para que ustedes lo puedan apreciar de mejor manera. Aquí está. Si se fijan, aquí tenemos una partícula. Esta partícula va rodeando toda esta circunferencia, de tal manera que además de tener nuestra velocidad angular y una aceleración angular, vamos a tener lo que se conoce como una velocidad tangencial. Esta velocidad tangencial es como si la partícula estuviera en una línea recta o en un movimiento rectilíneo. Y se le llama tangencial porque ustedes saben que en matemática una línea tangencial es aquella que simplemente toca un solo punto de una curva, en este caso la circunferencia. Ahora aquí la situación es cómo relacionar esta velocidad tangencial con todo lo que ya hemos visto antes. Bueno, vamos a tener que la velocidad tangencial se le va a denotar como v. Y nosotros sabíamos que la abertura de una circunferencia, que puede ser por ejemplo esta parte de aquí, la abertura pues va a ser igual al radio por el ángulo. Esto quiere decir que nosotros tendríamos un radio aquí con un ángulo θ. Esa abertura entonces va a ser el radio por el ángulo o el desplazamiento angular. Ahora, quienes por ahí estén llevando cálculo diferencial, y si no, y aquellos quienes no estén llevándolo, bueno, no hay tanto problema con eso, pero básicamente este paso es cómo es que llego de esto a esta parte. Lo que hago básicamente es simplemente derivar con respecto al tiempo. Derivo lo que viene siendo la abertura o el desplazamiento entre un tiempo, y esto va a ser igual a r por la derivada de θ o el desplazamiento angular
sobre el tiempo. Nosotros sabemos que esto básicamente es un cambio en el desplazamiento sobre el tiempo, y eso no es más que una velocidad rectilínea o lo que se conoce como una velocidad tangencial. Mientras que esto, que es un cambio en el desplazamiento angular sobre el tiempo, no es más que la velocidad angular. De tal manera entonces que nuestra velocidad tangencial va a estar relacionada con el radio que tengamos desde el origen hasta una partícula multiplicado por la velocidad angular. Ahora, así como nosotros tenemos lo que viene siendo una velocidad tangencial y una velocidad angular, además de una aceleración angular, nosotros también vamos a tener lo que se conoce como una aceleración tangencial. Y piénsenlo, si una partícula tiene una velocidad tangencial y si esa velocidad va cambiando conforme al tiempo, es lógico entonces que vamos a tener lo que se conoce como una aceleración tangencial. Déjenme ponerles de nuevo la parte que me gustaría que ustedes vieran. Aquí tenemos de nueva cuenta una partícula. Esta partícula tiene un vector que es una aceleración tangencial. Ustedes saben, bueno, una aceleración tangencial que básicamente es la componente de un vector resultante. Ustedes saben que un vector resultante o una aceleración resultante, una aceleración resultante, pues vamos a tener sus componentes, que es la aceleración tangencial y la aceleración que se puede conocer como aceleración centrípeta, o también se le conoce como aceleración radial, como en este caso. Entonces vamos a tener que nuestra partícula va girando a un cambio de velocidad tangencial. Entonces vamos a tener una aceleración tangencial. Esa aceleración tangencial es un vector, y dicho vector es la componente de una aceleración, que es la parte que está aquí. La otra componente va hacia el centro de la trayectoria, hacia nuestro origen, y se le conoce como aceleración radial o aceleración centrípeta. Ahora, ¿dónde podemos ver esto en la vida real? En la vida real, por ejemplo, quienes sepan manejar o hayan manejado en una curva, dependiendo de la forma de la curva y de la velocidad en la que ustedes tomen dicha curva, si ustedes la toman de una manera muy rápida, pueden notar que cuando ustedes van dando esa curva, ustedes sienten una fuerza que los va aventando el carro, por así decirlo, hacia el centro de la curva, ¿sí? Esa fuerza es ocasionada por lo que se conoce por esta componente, que es la aceleración centrípeta o aceleración radial. Es por eso que existen varios accidentes cuando alguien no toma de una manera correcta la curva. Es tanto la aceleración centrípeta que existe que hace que perdamos el control de un automóvil. Ahora, retomando un poco esto, retomando ahora de la forma matemática, sabemos que como es un vector, nosotros podemos hacer la resultante de un vector. Y esta resultante pues va a ser debido, o más bien la obtenemos por medio del teorema de Pitágoras, que va a ser igual a la aceleración, es igual a la raíz de la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Acuérdense que esto viene básicamente del teorema de Pitágoras. Entonces, esta no es más que mi aceleración en función de la aceleración centrípeta y de la aceleración tangencial. Y recuerden que la aceleración centrípeta es lo mismo que la aceleración radial.
Pero ahora, ¿cómo encontramos cada uno de estos elementos? Bueno, hacemos un análisis muy parecido a cuando derivamos la velocidad tangencial. Y ese análisis consiste en que nosotros vamos a tener que nuestra velocidad tangencial es igual al radio por la velocidad angular, que es básicamente lo que obtuvimos acá arriba. ¿Qué es lo que hacemos? De nueva cuenta derivamos. Como les digo, si ustedes no saben derivar, básicamente como les comentaba en clase en el salón, pues me tienen que creer, ¿no? Pero es una derivación muy sencilla. Entonces vamos a tener que la derivada de la velocidad tangencial con respecto al tiempo es igual al radio por la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Ahora, esta partecita de aquí es lo que se le conoce como aceleración tangencial. Mientras que esta otra parte de aquí, esta ya la habíamos visto anteriormente, que no es más que una aceleración tangencial. De tal forma, aceleración angular. De tal forma que nuestra aceleración tangencial es igual al radio por la aceleración angular. ¿Sí? Y bueno, para encontrar la aceleración radial o la aceleración centrípeta, pues esta no va a ser más que vamos a tener la velocidad tangencial al cuadrado es igual al radio. Y como sabemos que esta velocidad tangencial es r por, o sea, el radio por la velocidad angular, esto al cuadrado sobre r, pues simplemente aquí lo que hacemos es término de abajo se va con un cuadrado y nos vamos a tener que la aceleración radial es igual al radio por la velocidad angular al cuadrado. Entonces noten cómo estas tres fórmulas que yo tengo aquí junto con esta otra de acá relacionan cantidades angulares con cantidades lineales. ¿A qué me refiero? Que esto de velocidad tangencial viene siendo una cantidad lineal. Es como si nuestro objeto estuviera sobre una línea recta y lo estamos relacionando con una velocidad angular, es decir, que nuestro objeto está en una trayectoria circular. De la misma forma que vamos a tener que esta aceleración angular está relacionada con una aceleración tangencial, que es una aceleración como si nuestro objeto estuviera en una línea recta. En una línea recta tangente a la curva. Mientras que esta aceleración radial relaciona esta cantidad rectilínea con nuestra velocidad angular. Acuérdense, más bien esta aceleración radial sería una aceleración rectilínea que vaya normal o que vaya dirigida hacia el centro de nuestro origen donde se forma nuestra circunferencia. Entonces, para poder nosotros analizar de forma matemática los problemas que nos vayamos enfrentando con movimiento circular uniformemente acelerado, pues lo único que tenemos que hacer es recordar las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, modificando lo que viene siendo las variables, ya sea velocidad por velocidad angular, desplazamiento por desplazamiento angular y aceleración por aceleración angular. Además de tener en cuenta las relaciones que existen entre las cantidades lineales y las cantidades angulares. Por último, existen dos conceptos que es importante analizar en un movimiento circular. En un movimiento circular tenemos dos conceptos importantes. Uno es el conocido llamado periodo y el otro es frecuencia. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno y otro? Probablemente ya los hayan escuchado. Empecemos un poco por frecuencia, que es, digamos, la más sencilla de comprender. Aquí nos dice que frecuencia, que está denotada con la letra F, y eso es casi siempre en los libros, es el número de revoluciones en una unidad de tiempo. ¿A qué me refiero con revoluciones? Revoluciones no es más que vueltas. Nosotros al tener una circunferencia, mejor me paso a un diagrama para que ustedes me vean mejor. Ustedes tienen una circunferencia. Si ustedes este es su origen
y se desplazan a lo largo de esta circunferencia hasta llegar de nueva cuenta aquí, lo que van a tener es que ustedes dieron una vuelta, ¿cierto? Esa vuelta también la podemos conocer de manera un poco más técnica como revolución. Entonces estamos dando una revolución, seguimos, damos otra revolución, 3 revoluciones, 4 revoluciones, etc. Entonces la frecuencia es el número de revoluciones o el número de vueltas que realiza un cuerpo, que realiza una partícula en una unidad de tiempo. ¿Cuál es esa unidad de tiempo? Comúnmente en un segundo. Eso quiere decir que si nosotros nos dan una frecuencia de 4, físicamente nosotros tenemos que saber que ese 4 quiere decir que son 4 vueltas que da ese objeto en un segundo. Bueno, eso sería frecuencia. Ahora, periodo. Periodo es el tiempo necesario o el tiempo empleado para que una partícula pueda dar una vuelta completa o una revolución. Tomemos de nuevo en el ejemplo anterior que les decía. Si tenemos un periodo igual a 4, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que tarda 4 segundos en dar una sola vuelta, ¿sí? Espero que se estén dando cuenta de la diferencia que existe. Si me dan 4 en periodo, quiere decir que son 4 segundos para dar una vuelta. Si me dan en frecuencia el número 4, quiere decir que da 4 vueltas en un segundo. ¿Cómo encontramos matemáticamente el periodo y la frecuencia? Pues vamos a tener que el periodo va a ser igual a 2 veces pi. Recuerden que 2 veces pi pues es una circunferencia completa, son 360 grados. 2 veces pi sobre la velocidad angular. Esta velocidad angular nosotros la podemos modificar por la fórmula que nosotros tenemos de este otro lado. Y vamos a tener que la velocidad angular va a ser igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Entonces esta parte de aquí es la fórmula para poder nosotros obtener el periodo. Entonces, ¿por qué a ustedes les darían como dato el periodo? Pues probablemente se los den con el objetivo de que ustedes encuentren alguna de estas otras variables, ya sea la velocidad angular inicial o la aceleración o incluso el tiempo. ¿Qué unidades tiene el periodo? Bueno, el periodo, si nos dice que es el tiempo empleado para dar una vuelta completa, pues por nuestro sistema internacional, entonces el periodo está en unidades de segundo. Para la frecuencia es, como ya les dije, el número de revoluciones en unidad de tiempo, o también es el inverso del periodo, como lo tenemos aquí, inverso del periodo. ¿Esto qué quiere decir? Que en lugar de ser 2pi sobre omega, vamos a tener el inverso de esto, que va a ser omega sobre 2pi. Sustituimos de nueva cuenta y vamos a tener omega inicial o velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo sobre 2pi. ¿Qué unidades tiene la frecuencia? Pues si el periodo es segundo y la frecuencia es el inverso del periodo, entonces vamos a tener que la unidad es 1 sobre segundo. Sin embargo, no estoy seguro que ustedes nunca han escuchado que digan 1 sobre segundo o segundo inverso. Ese 1 sobre segundo o el segundo inverso se le conoce más como la unidad Hertz, ¿sí? Hertz entonces es la frecuencia, el número de vueltas que da una partícula en una unidad de tiempo. Bueno, pues básicamente esta sería la parte de la teoría del movimiento circular uniformemente acelerado. De verdad espero que me hayan podido comprender lo que viene siendo esta parte de la teoría. Para no ser tan largo este video, lo cortaré aquí para en un siguiente video mostrarles algunos de los ejemplos que tenemos del movimiento circular uniformemente acelerado
utilizando las herramientas de este video.